Bien, seguimos con la segunda charla titulada La importancia de la ecografía en el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria aguda baja. Tenemos el gusto de presentarles al doctor Javier Antonio López Bueno. Él es médico general egresado de la Universidad de Cartagena, especialista en radiología e imágenes de la Universidad de Cartagena y subespecialista en radiología pediátrica de la Universidad de Ottawa. Además, mi compañero también de pregrado. Así que, Javi, bienvenido. Muy buenos días, gracias al comité organizador, la doctora Isabel, sobre todo el doctor Escamilla, con ese empeño que le ponen a este seminario que se ha realizado todos estos años de manera continua y manteniendo la calidad, ¿no? Que es lo más importante. A todos ustedes que se tomaron el tiempo también de venir, porque sin duda son los que hacen de este evento un éxito, todos los que se deciden a escucharnos hoy en esta mañana. Bueno, este es un tema que está tomando bastante relevancia, diría yo, en los últimos 5 años, aunque los primeros estudios se remontan a finales de la década de los 90, y básicamente la importancia radica en la practicidad, la movilidad y la rapidez con la que se puede tener esta herramienta diagnóstica al lado de la cama del paciente. Son las principales ventajas de la ecografía. Vamos inicialmente a manejar unos conceptos que quiero aclarar con el fin de pronto ilustrar sobre todo a aquellos estudiantes que nos acompañan y a los internos, en los cuales vamos a definir principalmente bronquiolitis y neumonía según la estrategia de atención integral para las enfermedades prevalentes de la infancia, AIEPI. Primero que vamos a definir, y me voy a tomar el trabajo de leerla, es bronquiolitis. Según AIEPI, es la presencia de un primer episodio sibilante precedido de un cuadro gripal con 2 o 3 días de evolución en un menor de 2 años que no tiene tirajes subcostales, tampoco necesita oxígeno suplementario y no tiene taquipnea, tampoco presenta apneas. Es muy importante que tengamos estos conceptos claros porque es lo que ustedes van a estar manejando en las urgencias con el día a día, sobre todo teniendo en cuenta la epidemiología que ya nos mencionó aquí de manera bastante amplia el doctor Pinzón. AIEPI también define neumonía en 2 grupos, un grupo neumonía y otro grupo neumonía grave. La neumonía es paciente con fiebre y tos, con menos de 1 semana de evolución y sin tirajes. Su frecuencia respiratoria es superior al límite esperado por la edad. La neumonía grave, entonces, es el paciente que tiene esos signos clínicos, pero también está asociado a tiraje y retracción. Eso es lo que define AIEPI como neumonía grave. ¿Cuándo vamos a pedir imágenes en neumonía? En este caso estamos hablando de radiografía convencional. Según el Ministerio de Salud, se debe pedir una radiografía simple de tórax, una única proyección antero-posterior, en pacientes menores de 5 años de edad con neumonía. En aquellos lugares, neumonía grave, en aquellos lugares donde es fácil el acceso, por ejemplo Cartagena y ciudades principales. Otra de las cosas que define el Ministerio como una imagenología o un reporte adecuado en el tiempo es aquella radiografía que puede ser reportada 6 horas después de tomada. Después de eso, pues prácticamente el beneficio clínico es nulo. También se recomienda realizar una radiografía simple del tórax en proyección anterior-posterior para el control o seguimiento de pacientes con neumonía en menores de 5 años de edad si a las 72 horas persiste la fiebre y la respiración rápida. Eso es según la guía del Ministerio. No se recomienda en pacientes de 2 años o menos con diagnóstico clínico de bronquiolitis, como se manifestó en la charla anterior. Aquí les menciono nuevamente el punto de buena práctica, que es considerar una radiografía pertinente, aquella que puede ser reportada 6 horas después de tomada, en cuanto al manejo del paciente.
Pues ya sé que la respuesta es que difícilmente eso sucede en el medio, entonces aquí es donde entra a jugar parte también, como una de las ventajas, la ecografía. Parte de la evidencia es ya de estudios de metaanálisis y algunos estudios observacionales amplios. Según la literatura que estamos manejando actualmente, tenemos valores de sensibilidad, como ustedes los ven aquí, bastante altos, con un rendimiento diagnóstico del 94% aproximadamente, con sensibilidades del 93%, especificidad del 100%, es decir, hay en manos expertas una ecografía negativa, les dice que el paciente no tiene neumonía, para ponerlo en claro. Valores predictivos positivos también del 100% y valor predictivo negativo del 85%. En los estudios que estamos realizando en Casa del Niño, donde se está realizando inicialmente el entrenamiento, arrancamos con esta tarea apenas hace un año, estamos haciendo el trabajo, hay varias personas inmersas en el proceso de realización de ecografías, obtuvimos un rendimiento diagnóstico de aproximadamente el 83%, que para mí la verdad fue bastante más de lo que esperaba. Indiscutiblemente esa curva de aprendizaje va a crecer con el tiempo. Tenemos algunas limitaciones que son los infiltrados pariliares en niños mayores de 5 años sobre todo y en niños mayores de 5 años en términos generales para infiltrados que están en las regiones centrales del parénquima pulmonar. Esto está dado porque la evaluación del parénquima nosotros la hacemos con un transductor que es un transductor lineal de alta resolución, el cual la máxima resolución la da hasta los 5 centímetros de profundidad. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando estamos realizando el examen del paciente. También es importante conocer los datos clínicos del paciente porque hay que hacer siempre la correlación entre los hallazgos que se tienen en imagen y sobre todo con la localización de lo que ustedes están auscultando al examen físico. Ahora sí, vamos a entrar en materia en cuanto a las imágenes. Primero les estoy mostrando una imagen de un parénquima pulmonar normal. Esto que ustedes ven aquí es la primera línea, es la línea pleural, la aposición tanto de la pleura parietal como de la pleura visceral y la reverberación que hace ese eco de esa pleura en el parénquima pulmonar. Son las clásicas líneas A y eso es un parénquima pulmonar normal. ¿Qué vamos a ver? Podemos ver la neumonía como un área hipoecoica, es donde está afectada, sus límites son poco claros, a excepción de la zona donde está la pleura, y podemos ver también imágenes lineales en su interior ramificadas, que son la representación ecográfica de lo que nosotros conocemos en radiografía como broncograma aéreo. Eso es aire en los bronquios. A veces tenemos los casos en los que las imágenes nos confunden y es muy difícil diferenciar entre atelectasias y consolidaciones, incluso en ecografía. Una de las cosas que nos puede ayudar quizás es caracterizar qué estructuras estamos viendo. Aquí ustedes están viendo básicamente dos tipos de estructuras. Ven esta estructura tubular, hipoecoica, con paredes que son de la misma tonalidad de gris. Nosotros a eso le llamamos ecogenicidad, que el parénquima pulmonar que la rodea. Y vemos otras cuyas paredes lineales son ecogénicas, blancas o más brillantes que el parénquima que la rodea. Esta característica, estas líneas ecogénicas nos ayuda a diferenciar estructuras vasculares de bronquios. Estas líneas ecogénicas nos están diciendo que esa estructura es un vaso y cuando no las tiene, esa estructura es un bronquio. También nos podemos ayudar con el estudio Doppler. Cuando interrogamos con Doppler, vamos a ver las estructuras vasculares. Si nosotros vemos esos bronquios hipoecoicos, como en este caso, eso nos quiere decir que está lleno de moco y muy probablemente sea una atelectasia. Más adelante le voy a dar otra clave para mirar qué pasa en las consolidaciones. El estudio Doppler que nos muestra la vasculatura también nos puede ayudar para reconocer estadios tempranos de neumonías necrotizantes. Como ustedes están viendo acá, hay un flujo bastante alto de sangre en el parénquima pulmonar y ese flujo disminuye, incluso está ausente en las áreas de necrosis pulmonar, que en la radiografía simplemente se ven como consolidaciones. Y esta imagen, que sí es característica de una atelectasia, una imagen
radiopaca, homogénea, con vértices que se dirige hacia el ilio. ¿Qué podemos ver nosotros en ecografía? En ecografía también podemos ver infiltrados o consolidaciones muy pequeñas. En este caso vemos una de 6 por 3 milímetros. Eso, con el cuadro clínico adecuado, asociado, ayuda mucho en el diagnóstico de neumonía. ¿En qué están pensando los investigadores en este momento? ¿Cuántas de estas neumonías, sobre todo las pequeñas, menores de 1 centímetro, pueden resolver espontáneamente o cuáles realmente van a necesitar terapia antibiótica? En eso se está trabajando actualmente. Se caracteriza entonces la presencia de una imagen de consolidación hipoecoica similar a la ecogenicidad del hígado, con ausencia de líneas A y la presencia de las imágenes ramificadas que les mostré anteriormente. Otra consolidación pequeña, en este caso este paciente con tos productiva solamente de 1 centímetro de diámetro. Como ustedes ven, está el borde de la pleura irregular, la zona hipoecoica por debajo y el área irregular en los límites de la consolidación, de esa pequeña consolidación. Este es el característico patrón lineal ramificado hiperecoico que les quería mostrar. Eso no es más que aire al interior de los bronquios en un área, una gran consolidación segmentaria que define este caso como una neumonía. Muchas veces, cuando está ya la consolidación, es mucho más fácil para nosotros determinar por ecografía, sobre todo las pequeñas, cuándo es neumonía y cuándo puede ser, por ejemplo, derrame pleural complicado también con una consolidación complicada con un derrame pleural. Hay un signo que se descubrió recientemente, hace ya una década, pero que se está poniendo en práctica últimamente, que es el signo de broncograma aéreo. No es más que las burbujas de aire corriendo a lo largo de los bronquios llenos de moco o de pus con los movimientos respiratorios. Es muy importante porque tiene un valor predictivo positivo, como ustedes ven ahí, del 97%. Y como ustedes ven aquí, que quería mostrarles, es la progresión, perdón, es la progresión de ese aire en los bronquios, ¿sí? En un bronquio lleno de pus, vemos cómo, si ustedes alcanzan a escuchar el llanto del bebé, es sincrónico a cómo se está moviendo ese aire al interior del bronquio. Signo muy relevante para el diagnóstico de neumonía. También podemos determinar el grado de afectación intersticial en estos pacientes, ya que el compromiso y el patrón de imagen es diferente. En este caso lo que observamos es la presencia de las líneas B de Kerley, que nosotros los describimos como artificios en cometa, que son líneas verticales que parten de la pleura visceral y se dirigen hacia la parte inferior del campo de visión. Entonces hay diferentes tipos, básicamente 2 tipos, en los cuales podemos nosotros dividirlos y agruparlos con aquellas afectaciones intersticiales, interlobulares y aquellas afectaciones interlobulares, intralobulares o que producen un patrón de vidrio deslustrado. Voy a mostrarles más adelante cómo se ven las imágenes estas comparadas con tomografía y cómo nos va a servir mucho cuando nosotros vayamos de pronto a requerir más información con tomografías de alta resolución. Entonces tenemos que 3 o más líneas B en 2 o más espacios intercostales ya nos define como una afectación intersticial cuando vemos este patrón. Y su distancia nos la divide en afectación de los septos interlobulares o afectación intralobular con patrón de vidrio deslustrado. Cuando están separados por 7 milímetros, entonces son la afectación de los septos interlobulares y menor de 3 milímetros con patrón de vidrio deslustrado. Porque esto es importante, porque el patrón que más se ve de pronto en hiperreactividad bronquial en pacientes con asma es un patrón
de afectación interlobulillar, que es el que estamos viendo aquí, con pequeños artificios separados en aproximadamente 7 milímetros que parten desde la pleura. La representación tomográfica es esta que ustedes ven acá. Ven cómo están los septos marcados. Aquí en la periferia se ven más claramente los lobulillos, y esta es la imagen de correlación de tomografía con lo que nosotros encontramos en tomografía. El patrón de vidrio deslustrado es esto que ustedes ven acá, es un área homogénea más hiperdensa que el resto del parénquima pulmonar, pero que permite valorar en algo las estructuras vasculares que están en su interior. En ecografía, la representación de esa afectación son líneas B, pero que tienen una distancia de 3 milímetros o menos cuando nosotros las revisamos. Es importante porque esa afectación en vidrio esmerilado siempre nos va a hablar de que el proceso que está teniendo ese niño es activo. Otro hallazgo que nos puede servir más a futuro para evaluar trabajo respiratorio es la evaluación de la motilidad diafragmática. Esta evaluación de la motilidad diafragmática se hace de manera objetiva, se mide, se puede cuantificar claramente. Entonces, pues tiene todos los beneficios. Ahorita estamos haciendo un trabajo en el cual estamos comparando los valores que se obtienen de pacientes que van a ser extubados con sus excursiones diafragmáticas, a ver si nos puede servir como un parámetro de extubación. También a futuro estamos planeando realizar uno en el cual podamos evaluar el trabajo respiratorio que hace el diafragma como de pronto un signo de gravedad. En este caso lo que estamos viendo aquí está señalando las flechas, es el diafragma. En las imágenes de abajo ven también el diafragma. Este es un modo M que nosotros le llamamos ecografía. Se traza la línea por donde queremos la representación del modo y nos genera estas curvas, y estas curvas pueden ser medidas, y nosotros consideramos que una excursión normal es aquella que tiene una amplitud de 4 milímetros o superior. Si tiene 4 milímetros o inferior es anormal, e incluso podemos tener líneas completamente planas que representan parálisis diafragmática o respiración paradójica en las cuales las curvas están invertidas. O sea, todo este arsenal instrumental que tenemos a futuro nos va a servir mucho. Sería muy grato que esto a futuro salga de resorte de los radiólogos. Creemos que a mediano plazo esto se puede convertir en una herramienta como el EcoFast que hoy utilizan los cirujanos para la determinación de líquido en pacientes con trauma. Esto puede ser fácilmente realizable por una persona entrenada en menos de 10 minutos y sería, pienso yo, una herramienta de valiosísima ayuda en atención primaria y atención de urgencia, sobre todo en estos países donde la mortalidad por neumonía es demasiado alta. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado la charla.